Bueno, vamos a dar inicio entonces oficialmente a la clase de hoy. Hoy vamos a tener una introducción a lo que es la programación orientada a objetos con C Sharp, básicamente. Yo decidí que fuera con C Sharp, aunque podía intentarlo con cualquier otro lenguaje un poco más sencillo, porque, bueno, primero es mi área, es lo que yo más manejo. Y segundo, porque entiendo que es más fácil cuando ya tú conoces todos los conceptos generales con un lenguaje restrictivo, como yo se lo expliqué, creo que tal vez en la clase anterior. eh, Porque cuando uno aprende con un lenguaje restrictivo, uno va conociendo los conceptos del por qué debe ser así, e incluso en los lenguajes que son un poco más flexibles, se aplican muchas de estas cosas, pero con cierto nivel de flexibilidad. Entonces, eh, en este caso, como vamos a trabajar con C Sharp, entonces. Si ustedes pudieron entonces leer el concepto de lo que es la programación orientada a objetos, es básicamente un nuevo paradigma. Bueno, no tan nuevo ya. Lo que pasa es que en las definiciones siguen diciéndole como que, mira, es un nuevo paradigma. Pero realmente ya es un paradigma que tiene más de, qué sé yo, más de 20 años. eh, en el que existen cierta metodología, una metodología distinta a la que había antes, que era totalmente estructural, en la cual hay clases, objetos, eh, existen unos pilares principales, son los llamados cuatro pilares de la programación orientada a objetos, entre ellos la herencia, el polimorfismo, la encapsulación. Eh, entonces, con estos pilares nosotros vamos a ir descubriendo cuáles son sus utilidades a lo largo de ciertos ejercicios eh, que vamos a ir desarrollando en las próximas clases. De momento, lo más importante ahora es conocer un poco del lenguaje de C Sharp. Ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, Ok. Entonces, la página que yo le mandé ahorita, que es W3 Schools, esa página es súper amigable para toda la gente que está comenzando a aprender algo. Ellos tienen ahí múltiples lenguajes de programación y otros que no son de programación, sino de macrotado web. Por ejemplo, HTML, CSS. Ya aquí tienen JavaScript, SQL, que es un lenguaje de base de datos. Tienen Python, PHP, otros frameworks y así sucesivamente. Y de cada uno de ellos, ellos tienen esto mismo que ustedes ven aquí. Una columna completa con cada una de las cosas importantes de ese lenguaje a nivel introductorio y una explicación. Entonces, eh, para nosotros poder trabajar con C Sharp, nosotros tenemos dos opciones. Podemos trabajar directamente con Visual Studio Community, que es gratis, si vamos a utilizar, si tienen una buena computadora, porque sinceramente este programita puede pesarle hasta 8 GB, 9 dependiendo, y a nivel de rendimiento pues consume mucha RAM. Pero si no tienen eh, una computadora con muchos recursos, pues pueden utilizar Visual Studio Code, porque nosotros vamos a básicamente aprender con este framework que se llama NetCore, que les permite utilizar un sistema más, o sea, un programa más sencillo para poder hacer los ejercicios. Incluso ellos tienen también algunas computadoras virtuales que ustedes pueden acceder a través de una misma página. Yo les voy a proveer el link para que si no tengan ni siquiera que descargar eso por ahora. Ya luego sí lo van a tener que hacer cuando nos pongamos a hacer ciertos ejercicios. Buenas noches, Carlos. sí, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Entonces, aquí vamos con lo que
son los tipos de datos dentro de C Sharp. Nosotros en pseudocódigo, como lo estuvimos viendo en PCInt, tenemos ciertos tipos de datos que son así como entero, carácter, matriz. Aquí en C Sharp ya nosotros estamos directamente en un lenguaje de programación formal, eh, por lo que cada uno de los lenguajes de programación tiene sus restricciones y sus reglas. En este caso C Sharp, si nosotros venimos a los tipos de datos que están aquí en la página, nosotros podemos ver cuáles son los tipos de datos a nivel que nosotros podemos utilizar. En este caso, string, char, bool, double, float, long e int. Int es la traducción de entero. Long es un número más grande. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el int tiene una capacidad de 4 bytes que va desde esta cifra negativa a esta cifra positiva. El long va, si ustedes se fijan, el número es mucho más grande el que soporta hasta esta cifra. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ustedes dirán entre int, long y un float, entonces que otra vez vuelve a ser de 4 bytes. Lo que pasa con el float es que el float te permite almacenar números fraccionales de hasta 6 a 7 dígitos después del punto decimal. Y el double, entonces, soporta 15 espacios después del punto a nivel de espacios decimales. El bool es un tipo de dato que es como un binario. Te devuelve 0 o 1, que en este caso sería true o false, verdadero o falso. Entonces, nosotros vamos a operar mucho con con el tipo de datos booleano, porque todas las decisiones que nosotros vamos armando en nuestro programa dependen de un tipo de dato booleano. O sea, al final, si usted pregunta si el número es mayor que 5, ¿qué devuelve eso? ¿El número es mayor que 5? Eso es una pregunta siempre. Sí, no. Entonces, en base a eso van a hacer las condiciones, y eso es un dato booleano. El char te permite simplemente almacenar eh, un solo carácter. Por ejemplo, hecho en comillas simples. Y el string te permite almacenar indefinido número de caracteres, eh, pero se definen por dobles comillas. Ahora le voy a dar un ejemplo. Si venimos al código en sí, tenemos aquí, vamos a declarar varias variables. Por ejemplo, si yo quiero almacenar un nombre, ¿en qué tipo de datos yo debo pensar? Bueno, yo necesito almacenar múltiples letras. Eso quiere decir que es un tipo cadena o string, que en pseudocódigo ustedes lo conocían como carácter. Como ya esto es un lenguaje formal y tiene sus reglas, entonces ellos dicen que para los caracteres tienen que ser string. Entonces yo puedo decir string, nombre, es igual a Roniel. Si ustedes se fijan, aquí Roniel yo lo tengo dentro de comillas dobles. Si yo cambio esa comilla doble por una comilla simple, me va a dar un error. Porque él te dice, mira, yo no puedo reconocerte un string con comillas simples, porque mi regla es que los strings tengan comillas dobles. Y ahí automáticamente se acaba el error. Ahora, si yo digo que yo quiero un tipo char, por ejemplo, puede ser sexo, que en este caso sería M, ahí no hay ningún problema. Si ustedes se fijan, ahí no dio ningún problema, porque la regla te dice, mira, los tipos carácter tienen que ser con comillas simples. Si yo le cambio esto y lo pongo doble, voy a recibir también un error diciéndome, mira, yo no sé lo que tú me estás escribiendo ahí. Yo no puedo reconocerlo.
De igual manera, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tratar, eh, en este caso, vamos a pensar en un negocio y yo quiero almacenar de un cliente, vamos a decir la edad. La edad nunca va a ser con punto decimal, así de que mira, yo tengo 15.3 años. No, eso nunca la gente lo hace. Así que nosotros vamos a pensar en números enteros, porque yo no creo y no va a pasar que una gente vaya a tener 2 millones, déjame ver, no, 2.000 millones de años. Así que tal, ni el mundo. Entonces aquí podemos decir edad. ¿Qué pasa con los números? Los números no se ponen dentro de comillas. Si tú le pones aquí, dije, int edad 5 dentro de comillas, te va a decir, yo no sé lo que tú me estás escribiendo porque yo estoy esperando un número entero. Por eso, si tú simplemente retiras esto, ya tú tienes tu entero de edad ahí. Serían 15, por ejemplo. Si vamos a pensar en precios, tenemos que saber eh, cuál es el precio, o sea, cuál es el producto más caro que nosotros en algún momento podríamos vender. Usualmente en lo personal yo utilizo para todo lo que tiene que ver con precios el double. Porque con el float yo tengo cierta limitante de 6 a 7 dígitos decimales, pero yo no sé si el cliente en algún momento quiere que yo le ponga 10 dígitos decimales. Créanme que hay clientes que son jodones, que dicen, no, 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 yo necesito que esto me cuadre con tal cosa, yo necesito más números decimales para más precisión. Entonces ahí tú lo complaces al cliente, tú dices, bueno, está bien, no hay problema, vamos a ponerte un double, que sería precio por ejemplo, empanadas. Precio de esa empanada sería, qué sé yo, 125 puntos. Ahí sin ningún problema nosotros podemos almacenar el precio empanada. Pero si nosotros no pasamos de la cantidad de dígitos que te dice que soporta, que serían 15, después del punto decimal, te va a decir, mira, yo no puedo reconocer este número. Porque obviamente siempre tenemos que tener pendiente cuáles son las reglas para aplicar eh, lo que nosotros queremos en ese lenguaje. Entonces, si nos vamos a los boolean, por ejemplo, los boolean se definen así, bool, tal cual. Y usualmente, por convención y por comprensión al nivel de lectura, cuando nosotros estamos leyendo el código de otra persona, es importante saber cómo uno nombra las variables. Porque si yo vengo y le pongo a esta variable, ¿qué es lo que es? Y le digo que lo que es igual a falso. O bueno, vamos a ponerle igual a true. Vamos a hacer un poquito más positivo. Eh, si yo le pongo que lo que es igual a true. Y yo pregunto aquí abajo. Si que lo que es igual a true. Que de hecho no es necesario escribirlo así. Él mismo te lo dice. Dice que mira, no es necesario que tú me pongas si es igual a true. Porque siempre es true. O sea, está definido aquí arriba. Yo más para adelante le voy a explicar eso. Y tú dices, pero ¿qué es lo que él está evaluando? Porque él dice que, lo que sí que lo que es igual a true. Pero aquí tú puedes decir, lo usual que nosotros los programadores hacemos es que hacemos una pregunta. Y por ejemplo en este caso yo quiero que, que si está definido por el usuario, que me diga hola. Entonces a esa variable yo digo, bueno, esa variable yo la voy a llamar is user designer, por ejemplo. O en español, muy largo el nombre, pero a nivel de ejemplo. Es designado por usuario, ya ahí nosotros sabemos que, ok, yo estoy evaluando que si es designado por el usuario, me diga aquí abajo, mira, imprímeme hola.
Pero con un que lo que aquí arriba, yo nada más iba a saber si qué lo que, entonces imprímeme hola. Y yo como que, ajá, y entonces, ¿qué es lo que eso me dice? Debemos tratar siempre de asignar nombres de variables que sean de fácil lectura no para ti. Siempre piensa en el otro que venga a involucrarse con tu código. Porque usualmente por las empresas uno siempre está de paso y cuando tú llegas, tú te encuentras a veces con cosas que tú no entiendes qué está pasando. Hay gente que, bueno, yo soy el que está desarrollando el programa y digo, bueno, yo le voy a llamar esto A. A es igual a true. Yo sé que A se refiere a que si el usuario lo designó, pero soy yo que lo sé nada más. Porque yo soy el que está escribiendo el código. Pero si yo le paso este código a mi compañero y él ve que dice A es igual a true, él dice, pero ¿por qué A es igual a true? Yo no entiendo. Pero si él tiene una definición que dice es designado por usuario, ya él dice, ok, es que está designado por el usuario y por eso hay que imprimir hola. Y bueno, ese tipo de cosas sí son súper importantes tener en cuenta desde el día uno que uno comienza a tirar código, vulgarmente hablando. Eh, C Sharp tiene cierta nomenclatura, por ejemplo, de todo lo que está escrito aquí, hay una sola cosa que tiene un problema, y es este double. Por ejemplo, C Sharp siempre te dice, mira, cuando tú vayas a declarar variables, declárame siempre las variables iniciando con letras mayúsculas. Después de ahí, tú escribe lo que tú quieras, pero no me comience a escribir variables con letras mayúsculas. Y esto tiene una razón de ser. Usualmente, todo lo que comienza con letras mayúsculas son los métodos. Y los métodos, ya yo se lo voy a explicar en un ratito de qué se trata. En C Sharp siempre inician con letras mayúsculas. En otros lenguajes, como en Python, como en JavaScript, eh, usualmente los métodos se comienzan a escribir con letras minúsculas y las variables también. Eh, entonces, esto debería llamarse así. Y hay otra regla general que es a la hora de uno escribir nombres que sean compuestos de una variable. Por ejemplo, nombre y apellido. Usualmente yo no escribo esto. En C Sharp, muy raro que tú encuentres gente haciendo esto. Nombre underscore apellido. Eso es muy raro. La gente lo que hace es esto. String. Perdón, esto con minúscula. Así como va. Debería. Lo que uno debe escribir sería esto. Nombre, apellido. Si ustedes se fijan, la primera parte de la variable está escrita en minúscula y la segunda parte donde inicia la división, la composición de esa palabra, debe ser escrita en mayúscula. Por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo mostrarle? Oh, bueno, miren aquí. Esto yo no lo escribí. Esto lo escribió automáticamente el sistema. Este es el nombre de este programa de consola que yo tengo creado. Él mismo inicia así, console app. En este caso, como esto es una clase, un namespace, inicia con mayúscula. Y con la segunda parte de la palabra, como esto es una palabra compuesta, console app, o sea, aplicación de consola, la primera parte la escribió y después ahí mimito la segunda, sin poner ningún underscore, sin poner un slash, sin poner un guión. Entonces, luego de esto vamos a... ¿qué otra cosa? Las variables. Ya tenemos las variables cubiertas y los tipos de datos. Déjenme ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Entonces, eh, hay algo dentro de la programación orientada a objetos que se llaman clases. Y hay otra cosa que se llaman objetos. Las clases, si investigaron el concepto, van a ver que son simplemente plantillas o contenedores de ciertos elementos que nosotros queremos reutilizar o que queremos definir
genéricamente y luego implementarlos. Los objetos son representaciones de esa clase que pueden tener múltiples valores. ¿Cómo nosotros podemos visualizar esto? Sencillo. Por ejemplo, nosotros tenemos un, una clase llamada, por ejemplo, carro. Y usualmente, ¿qué tienen los carros? A ver, alguien rápido que me diga una definición de todo lo que tiene un carro, no más de 5 artículos. No más de 5 artículos. Sí, 5 cosas que tenga un Chas, carro. gomas, chasis, motor, Ujú. ah, guía, cambios. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Aunque los carros sean de diferentes marcas, de diferentes compañías, diferentes modelos, siempre, siempre, siempre hay cosas que tienen en común. Gomas, eh, chasis, cambios, lo que sea que tú hayas mencionado. Eh, entonces, ¿cómo nosotros podemos representar eso? Cada vez que nosotros vayamos a escribir algo que tenga que ver con un carro aquí, no podemos ponernos a definir de que, ok, este carro tiene una goma, tiene cuatro, tiene una de repuesto, la. No. Nosotros podemos definir a nivel genérico qué es lo que sería una clase de carro y a ese carro aplicarle los atributos que son esas propiedades que tienen en común los vehículos. En este caso, por ejemplo, yo podría decir class eh, vehículo. ¿Qué tiene ese vehículo? Bueno, yo sé que el vehículo tiene pintura y esa pintura va a ser de tipo string porque yo le voy a escribir el nombre, sería pintura. Todos los carros tienen eh, una marca, todos los carros tienen un modelo. Déjame ver qué más. Todos los carros tienen un año de fabricación. En este caso, ¿cómo sería el año de fabricación? A ver, ¿qué tipo de datos? Tipo da date. Sí, puede ser tipo date, claro que sí. Date time, que sería el tipo fecha. Fecha de fabricación. Eh, ¿Qué otra cosa? No, no sería pintura, aquí arriba sería color. Eh, Chasis. bueno, sí, tenemos string chasis. Bueno, sería un número de chasis, vamos a decir. N chasis. Si ustedes se fijan, aquí todas las propiedades que yo he venido declarando, la he declarado con la letra inicial mayúscula. ¿Por qué? Porque estas son propiedades de una clase, no son variables, ¿eh? Son propiedades que corresponden a una clase vehículo. Aquí arriba lo que teníamos eran variables, cosas que nosotros podemos cambiar, que podemos modificar a nuestro gusto y que no representan exactamente una clase. Todas las propiedades dentro de C Sharp deben ser escritas así. De hecho, si yo le he escrito a esto la C mayúscula y se la pongo, me dice, mira, tú deberías, yo te sugiero que le escriba color con C mayúscula, míralo ahí. Y ahí él te tira tu warning y te dice, güey, mira, yo te lo acepto, te va a funcionar el programa, pero yo no te recomiendo que lo escribas así. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con esta clase de vehículos? Nosotros podemos realizar objetos que serían representaciones de esa clase de vehículo. Y esos objetos nosotros podemos inicializarlos con los valores que nosotros queramos. Es decir, si yo vengo aquí y digo, bueno, yo quiero un objeto de tipo, yo quiero crear un vehículo. Yo digo vehículo es igual, bueno, vehículo, mi carro es igual
a un nuevo vehículo, ¿qué nosotros hicimos ahí automáticamente? Nosotros creamos una instancia de un vehículo. Ahora mismo esto tiene todas estas propiedades que ustedes están viendo aquí, pero está vacío. Si yo aquí hago, por ejemplo, mi carro y le hago un punto a eso, miren qué pasa. Me aparecen todas las propiedades que tiene dentro de esa clase. Color, fecha de fabricación, marca, modelo y chasis. ¿Por qué sucede esto? Porque automáticamente nosotros creamos una clase, creamos una representación de algo y aquí arriba estamos diciendo que queremos una nueva representación de eso porque queremos utilizar los valores o asignarle valores a eso que nosotros acabamos de llamar. A esto lo que se llaman instancias. Hay que meterse ese término ahí en la cabeza. Instancias de una clase. Entonces yo puedo decir que, bueno, mi vehículo es igual a un nuevo vehículo con estas propiedades. Aquí yo puedo inicializar los valores, por ejemplo. Yo puedo decir que el color es rojo, que la marca es, qué sé yo, BMW, que el modelo es igual a un M3, que la fecha de fabricación fue el día de hoy, por ejemplo, que sería datetime.now, el día de hoy. Eso, datetime.now, yo luego se lo voy a explicar cómo funcionan esas cosas, pero de hecho, desde ya vayan viendo que esto es una clase. Ustedes ven todo eso que se ve verde. Eso, esto. Todas esas cosas que se ven verdes son clases. Y hay distintos tipos de clases que tienen diferentes finalidades para todo lo que uno quiera hacer. Y es un tema un poquito complejo que ustedes lo van a ir entendiendo a medida que vayan haciendo ejercicios y vayan leyendo. Y el número de chasis, por ejemplo, qué sé yo, es A1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa automáticamente con este objeto? Vamos a organizar un ching esto mejor. Vamos a ponerlo así. Si yo ahora mismo quiero acceder a leer esas propiedades y quizá imprimirlas, ponerla en la pantalla, yo sin ningún problema puedo hacerlo. ¿Cómo? Como ustedes vieron ahorita, yo puedo decir, bueno, mi carro, punto, marca, ¿qué ustedes creen que va a traer eso? Si yo lo tiro por la pantalla. Si yo lo pongo aquí. Y lo ejecuto. Miren aquí. Trajo de una vez la marca que nosotros habíamos definido allí atrás. Y así sucesivamente nosotros podemos reutilizar cada uno de estos elementos que están aquí, sin necesidad de ir declarando cada vez una marca, un vehículo, esto y lo otro, y escribiendo todas las propiedades desde cero. Otra cosa que nosotros tenemos que ver es que otra persona cuando llegue pueda leer su código y saber a qué se refiere cuando usted está diciendo mi carro punto color, es porque usted creó una instancia de ese carro en algún punto y declaró o asignó valores a esa clase. Nosotros aquí podríamos tirar una oración, por ejemplo, mi carro es mi carro punto marca, modelo tal, mi carro punto modelo, con fecha de fabricación, y así de sencillo usted podría simplemente utilizar todo eso que usted acaba de asignar
en una oración. Mi carro es un BMW, modelo M3, con fecha de fabricación tal y hasta con la hora, minuto y segundo. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros, ciertos conceptos que son más profundos, que lo vamos a ir viendo, porque esto llama a nivel introductorio, para que se vayan relacionando con el lenguaje, cómo funciona, y esas cosas básicas. Déjame ver qué otra cosa que tengo aquí pendiente. Tenemos clases, objetos. Déjame ver. Por ejemplo, en la clase anterior yo les enseñé lo que eran las decisiones anidadas y las cosas que nosotros podíamos hacer en base a esas decisiones. Eh, ya aquí, obviamente todas las cosas son en inglés. Ya aquí no hay código en español. Aquí solamente hay código en español si usted lo escribe en español, y tendría que ser quizá nombres de variables o textos, porque en sí la sintaxis y el lenguaje no tiene nada en español. Miren, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la clase DateTime, que era de lo que le hablaba ahorita. Esta clase es de tipo estática. ¿Qué pasa con las clases que son de tipo estático? Son aquellas clases que usted puede llamar sin necesidad de hacer esto que yo hice aquí, que sería crear una instancia. Por ejemplo, esa clase que está aquí, que es vehículo, yo no puedo llamarla sin hacerle un new vehículo, es decir, sin crear la instancia. Pero esta clase, como es una clase estática, que sería así, static class, adelante. Miren allá arriba cómo se daña, porque dice, hey, no es necesario que tú me instancies, porque las clases estáticas no se instancian. Pero aquí abajo yo podría escribir vehículo, por ejemplo, punto. A ver. No, estaba fallando por esto, déjame ver. Yo lo comento. No, se queda mal esto ahora. No, es que hay que poner todas las propiedades estáticas también. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner uno. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, yo podría acceder al color que tiene eso directamente o cambiarle el valor, porque yo no tuve que instanciarlo. Esto va a tener mucho más utilidad cuando nosotros comencemos a hacer los métodos, que es de lo que le voy a hablar ahora. Por ejemplo, ¿qué son los métodos? Son un conjunto de instrucciones que se aplican dependiendo de cuál sea su necesidad. Todos ellos requieren una sintaxis específica para cierta finalidad. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un método que sume dos números. Anteriormente ustedes dirían como que, ok, yo quiero sumar dos números, no hay problema. Vamos a decir que yo tengo un entero que es A igual a 10, y tengo un entero que es B igual a 20. Y yo vengo aquí y digo, ok, yo quiero que me salga en la pantalla la suma de A más B. A más B, por ejemplo. Y ahí te va a tirar la sumatoria, claramente, sin problema. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar la suma en muchos lugares? Yo voy a tener que escribir cada vez A más B, A más B, A más B, A más B. No, yo quisiera como hacer algo que yo simplemente le pase A y le pase B, y él haga la sumatoria por allá y nada más me devuelve el resultado. Pues sí, eso sí se puede, y por eso se llaman métodos. Los métodos no son más que esto. Por ejemplo, nosotros podemos declarar un método que nos devuelva la sumatoria de dos números. Perfecto, entonces yo quiero que me devuelva un entero. Public int. Eso quiere decir, yo le voy a escribir completo el método y luego le voy a explicar la estructura. Public int, sumar dos números. Recibe un entero que sería A
y un entero que sería b. ¿Y qué pasa con esto? Que luego simplemente devuelve la suma de a más b. ¿Qué pasa con este método? Miren esto. Aquí, esta parte de aquí adelante que dice public, ustedes ven que hay otros que no la tienen. Estos son modificadores de acceso. Los modificadores de acceso tienen hay como 3, 4, 5 modificadores de acceso dentro del lenguaje de C Sharp. Dependiendo del lenguaje hay diferentes accesores también, como le dicen, que van a depender de qué nivel de seguridad ustedes le quieran dar a las clases con las que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si yo quiero que este método de sumar dos números no lo utilicen en un lugar que sea fuera de esta clase program dentro de la que está, miren aquí, esto pertenece a un solo bloque. Si yo quiero que esto no lo utilicen fuera de ahí, yo puedo ponerle a esto, mira, yo quiero que esto sea privado y que solo yo aquí adentro pueda utilizarlo. Si yo intento llamar eso en otro lugar, me dice, mira, tú no puedes acceder ahí, eso está privado. Pero si tú lo pones público, quiere decir que cualquiera puede acceder. Entonces, yo le voy a dejar una tarea con eso también, porque es súper importante. Aquí, en vez de yo poner a que me diga, dije, mira, A más B, cada vez, yo puedo simplemente decirle, bueno, vamos a declarar otra variable aquí, y vamos a decir que el total es igual a sumar dos números. A ver. Sería dentro de esto. No, que tiene que ser estático, perdón. Mala mía. Static. Aquí sí. Sumar dos números. Por ejemplo, miren aquí cómo aparece. Y me dice, ok, pásame A y pásame B. Y yo me encargo de realizar la operación por allá y simplemente te devuelvo el resultado. Si yo pongo, por ejemplo, algo que se llaman breakpoints, que son puntos de ruptura, lo que yo le mostré en la vez pasada, que en el PCInt le llaman paso a paso, aquí se llaman breakpoints, y ejecutamos el programa. Al momento de ejecutar el programa, si ustedes se fijan, miren qué pasó aquí. El programa llegó aquí, declaró A, declaró B, le asignó los valores, y a total, entonces dijo, ok, ejecútame el método sumar dos números, y aquí están los valores. A, que sería 10, y B, que sería 20. Y él va a devolver la suma de A más B. Si yo pongo un breakpoint aquí, yo puedo ejecutar, y miren aquí, ¿qué pasó? Tenemos el total, la sumatoria de los dos números. Y si yo quiero utilizar eso en 20 lugares diferentes, yo puedo utilizarlo sin ningún problema, porque ya es un método creado específicamente para eso, para que sume los dos números que yo le pase ahí. Si yo en vez de A más B igual a 10, y a esto yo le pongo un número ahí y aquí otro número, sin ningún problema, también va a pasar lo mismo. Va a ser la sumatoria y aquí voy a tener mi total. Y él se encarga de eso. Miren aquí. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Estamos claros. Vamos llegando, por hay que repartir ese video varias veces, sí. Sí, sí, yo le dije que iba a ser un poquito complicado. Porque, ¿qué le digo? Esto es como un concepto, o sea, es algo que tiene demasiado por detrás, que hay que estudiarlo, hay que leer mucho. Y por eso le dije, el libro anterior es el Santo Grial, porque la mayoría de estos conceptos están cubiertos ahí a nivel de PCInt. Pero aquí en el lenguaje de programación hay cosas que son mucho más fáciles, pero hay otras que son más difíciles. Por ejemplo, como pasó la otra vez, que yo le dije, mira, pues yo puedo hacerte la potencia en un solo método, que fue con el método este de math.pow, y yo le paso ahí el número que yo quiero elevar y a qué potencia yo quiero elevarlo,
y ya automáticamente me devuelve la potencia. Y eso es algo súper fácil con lo que tú puedes hacerlo aquí en un lenguaje de programación. Ahora, no significa que porque esto sea fácil de hacer, todas las otras cosas van a ser fácil también. Porque realmente hay muchos conceptos, mucha metodología, mucha información que hay que saber para uno poder comenzar a dar los picazos con este lenguaje. Yo espero que ustedes no le cojan miedo, al contrario, que el lenguaje le coja miedo a ustedes porque se lo van a comer. Y nada, yo le voy a poner una tarea para que investiguen y en la semana que viene vamos a debatir otros conceptos más y probablemente en la misma próxima semana vamos a realizar un par de ejercicios. Yo quiero que ya para la próxima semana, ¿quién de ustedes tiene computadora sin ningún problema? O sea, que puedan instalar Visual Studio. Yo lo tengo instalado. Ok. Yo ya que instalarlo. Ok, entonces sería conveniente que desde ya vayan instalando Visual Studio Community para que la semana que viene, después de que debatamos los conceptos, vayamos haciendo unas cuantas prácticas en tiempo real, todos. Si tienen algún problema, ahí mismo que lo vayamos resolviendo y viendo cómo van desenvolviéndose. Es súper recomendable que los ejercicios que ustedes han realizado en PCInt comiencen a intentar traducirlo al lenguaje de C#. Ya ustedes tienen ahí la página de W3 Schools, que tiene todos los conceptos básicos y cosas que ustedes pueden, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlo ahí. Si no, me escriben a mí como siempre, que estoy a la orden en cualquier momento para cualquier duda que ustedes tengan. Pero les digo, es conveniente que desde ya comiencen a tirar su codiguito aquí, conociendo el lenguaje, puyando, porque esto nada más se aprende puyándolo. Entonces, nada, esto sería por hoy. Si tienen alguna consulta, algo que quieran hasta compartir, no sé. No, está bien. Bueno, yo Por hice ahora nada. una vez, yo hice un programa, Ajá. yo creo que fue como de préstamo en C#, Sí. con interfaz y todo, pero no lo pude terminar porque nunca supe cómo eh, im- hacerle como la parte de imprimir, como de imprimir el resultado. Ajá. Entonces no sé si podríamos usar ese programa. Eso está en C# y está orientada con programación orientada a objetos, Ajá. por ejemplo, con su formulario y todo eso. Perfecto, pues si tú quieres entonces prepara tu código y en la próxima clase vemos que tú tienes. Ahí mismito los muchachos van viendo cómo se pueden corregir ciertos errores que se presenten y eso lo haríamos al final, después que agotemos el programa del día. Nítido, está bien. Bien, Yo lo tengo por ahí guardado. de acuerdo. Está bien. ¿Alguien más? No, yo de mi parte sería agradecer por la clase y por su tiempo, líder. No, gracias a ustedes por estar aquí. Saben que para mí es un placer. Bien, pues ya ustedes saben.